Dios nos dice que los maestros de la ley religiosa, Dios nos dice que estos son guías de ciegos. Dios les dice qué aflicción les espera. Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, dice el Señor. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son?, dice el Señor. Pues, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. O sea, Dios dice, cuando oran por el altar y por lo que hay encima. Dios le está hablando de la ofrenda. Dios dice, Dios les pregunta qué es más importante. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Dios le pregunta, ¿qué es más importante? Los maestros de la ley religiosa no hacen lo que está escrito en el libro de la ley. Dios nos dice, no sigan su ejemplo. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, también juran por el trono de Dios y por Dios, quien se siente en el trono. Voy a hacer un alto. Podemos ver cómo Dios nos muestra y nos revela claramente que Él vive sobre su altar. Él vive sobre su altar. Dios nos está hablando de su templo, del altar del templo. Su presencia está sobre su altar. La palabra nos muestra y nos revela que su presencia está sobre las 7 iglesias. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa, fariseos, hipócritas, les dice el Señor? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías de ciego cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera?, dice el Señor, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos.
fariseo, ciego, dice el Señor. Primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Dice el Señor. Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos, de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Parecen personas rectas, pero no son rectas, dice el Señor. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Así que al decir eso, dice el Señor, dan testimonio de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante, dice el Señor, y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio venidero? ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Voy a hacer un alto. Dios le dice a los maestros de la ley religiosa, aquellos que se sientan a escuchar al falso maestro y al falso profeta, aquellos que se sientan a escuchar al maestro de la ley religiosa, porque estos son maestros de la ley religiosa. Así Dios le llama a todo aquel que trae la palabra del Señor y hace lo contrario. O sea, ¿a qué se refiere el Señor? Dios no está hablando de aquel que se equivocó o aquel que no ha entendido. Dios habla de aquel que sabe lo que hace. Dios no habla de aquel que cayó y se levantó. Dios no habla de aquel que falló, se arrepintió y se levantó. Dios habla de aquel que lo hace a propósito. Aquel que lo hace a propósito para hacer un daño. No es lo mismo anhelar, querer hacer un daño a algún ser humano, a equivocarse y retractarse. No es lo mismo.